José Antonio era un hombre político porque, vamos, yo creo que por el mero hecho de nacer en la familia que nació, con el padre que tuvo y el hermano que tuvo. No sé si esto es el estado de la nación, pero es el estado de mi nación, de mi pequeño país, de Aragón, en donde es posible que, como en otras muchas ocasiones, los minoritarios seamos destrozados por todos los poderosos. Estamos habituados, aprendimos de costa. Y entonces le salió, pero dijo, la mierda ya, esto no puede ser. Estoy aquí yo defendiendo una historia que me parece que es importante para mi tierra y ustedes con la mochila, váyase a la mierda, Teruel, no sé qué. Y entonces ya se cabreó y los mandó a la mierda. Yo creo que él no estaba orgulloso de ese a la mierda, pero porque además sí que nos lo preguntaba, joder, he hecho mal. Y mi madre le dice una cosa que está bien, que dijo, mira, hay veces que es mejor mandar a la mierda abiertamente al personal y cara a cara que los demás que están por debajo sin dejarte hablar y haciéndote quedar mal de espaldas, ¿no? Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. La mierda. Y si lees este poema, y decía, hombre, pero ¿cómo voy a leer un poema? Además de mi hermano, no sé qué. Digo, tú no te preocupes, ni siquiera digas que es de tu hermano, da igual. Tú di que es un poeta aragonés comprometido y que sus frases de este poema de los años 50 está de vigente actualidad. Hemos oído esta tarde muchos argumentos en contra de la guerra que compartimos desde Chunta Aragonesista. Como usted es amante de la poesía, voy a leer unos fragmentos de un poema escrito por un gran poeta español en los años 50. Mataros, pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna. Invadid con vuestro traqueteo los talleres, los navíos, las universidades. Siempre iría con la bordeta a recorrer España, siempre iría con la bordeta a recorrer libros, siempre iría con la bordeta a recorrer batallas, luchas, y es difícil que volvamos a tener una bordeta. No siento lo de que hoy no me votaría, nada. Siento que no esté aquí en el próximo debate del Estado de la Nación. Lo siento muchísimo, lo siento de corazón. Sé que lo sienten muchos diputados y muchos españoles porque usted es una magnífica representación. Supongo que después de esta ovación que ha habido aquí, en mi vida próxima me tendré que hacer del PSOE.